Amigas, amigos, pues aquí los saludamos sus amigos. Bienvenida, maestra, doctora. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Marta, por esta invitación. No, lo hacemos de veras de manera muy emocionada y de veras respetuosa y con una profunda admiración a su trabajo, a su trayectoria. Es muy, pero muy sólida, muy importante y aleccionadora, diría yo, de verdad, que yo creo que muchos jóvenes, estoy cierta, tomarán toda su vida así como algo a seguir. Y bueno, para entrar así ya en su terreno, cuéntenos para que nuestra audiencia sepa de qué se trata la literatura comparada. Bueno, la literatura comparada es una manera de estudiar la literatura que intenta escapar de las fronteras nacionales, de la lengua, incluso disciplinarias. Es decir, la literatura estudiada no solo dentro de una tradición y dentro de una lengua, sino las literaturas en distintas tradiciones y la literatura con otras disciplinas como la filosofía, la psicología, las artes plásticas, especialmente la interrelación entre literatura y artes plásticas es especialmente fructífera, ¿no? Sí. Es especialmente fructífera. Eso en cuanto a la literatura comparada, doctora, pero en sí la teoría literaria, también para nuestro público y que nos entendamos mejor, ¿qué significa? Claro, la teoría literaria, la gente le tiene una prevención y un rechazo considerable, a veces porque los que aplican, y lo pongo entre comillas y casi en subrayado, los que aplican los modelos teóricos, lo hacen de manera tan mecánica que acaban matando a los textos. Pero finalmente una teoría literaria es una reflexión de cómo está hecha la literatura, de cómo transmite sus significaciones, y eso permite una lectura más profunda, más delicada, son como instrumentos más finos para poder calar dentro de la significación de un texto. Claro, a fondo. Y no sé si estemos de acuerdo, supongo que sí, es como la lectura de las lecturas, porque yo mismo cuando leo un libro encuentro que el autor nos quiere decir muchas cosas. Sí, y similitudes. Hay literatura, pero también, por ejemplo, se habla, vamos a decir, Pedro Páramo, de la arquitectura de los edificios de México de esa época, como también de su vestimenta, de sus alimentos, y de hecho nos traen toda una época donde Así no es nada más letras, claro, sino es todo un contexto, todo un ambiente social, político inclusive a veces, pero desde luego a través de la literatura. Sin duda, digo, todo texto literario recoge, por así decirlo, el contexto de su época, sí. No para retratarlo fielmente, como por Exacto. Ahí dicen, porque la literatura no retrata, la literatura recrea de otra manera, incorpora, por así decirlo, lo que llamaríamos teóricamente el repertorio de normas sociales, como bien dices, Alejandro, edificios, modas, libros, sabores, claro. Formas de pensar, formas de sentir, y están ahí creando, haciendo un mundo que no necesariamente quiere ser una copia o un reflejo, sino un diálogo, a veces incluso un diálogo contestatario. ¿Sí? Eso es. Aurora, Luz Aurora, yo te quiero convocar a que nos hables de tus experiencias, de tus libros más significativos, más entrañables, esos que llevas en el alma, que te han... Así yo leí que hubo un momento que te cimbró y que eso fue lo que te llevó a la literatura comparada, pero cuéntanos, estamos ávidos de saber. Muchos momentos en mi vida me han sacudido en esa dirección, en la dirección
de la imaginación, del mundo de la imaginación que propone la literatura. Puedo pensar en un primer momento, quizá el primer terremoto espiritual fue Shakespeare para mí, y en especial El Rey Lear. Y otro terremoto que sigue, y cada que la leo me identifico más, es esta novelista inglesa del siglo XIX que se llama George Eliot, y que para mí es la mejor novelista victoriana de la literatura inglesa. Pero para mí hay un momento, ¿sí? Un momento crucial, que fue el encuentro con Marcel Proust. El encuentro con Marcel Proust para mí fue no solo un libro, no solo el conocimiento de un gran autor, sino una revolución espiritual. Para mí en la vida mi vida es AP y DP, antes de Proust y después de Proust. Eso es maravillosa, qué bella, qué bella. Fue como encontrar un alma gemela, y las he encontrado, las almas gemelas, en la literatura, en la vida. La vida me ha dado mucho, muchísimo. La posibilidad. Son recomendaciones. Yo creo que sí. Son recomendaciones a la vez para nuestro público a leer estos libros. Es más, para nosotros mismos, Alejandro. Bueno, que no hayamos leído, quiero releer a Proust ya, en este momento. Proust dice una cosa maravillosa, ¿sí? En el último libro, que cuando el lector lea su libro, en realidad no es su libro. Su libro no es más que un par de anteojos para que el lector lea en sí mismo. Estupendo. Qué hermoso. Y dice, tal vez la graduación no sea la adecuada y el lector no vea nada, pero si la graduación coincide, el lector leerá en sí mismo. Qué hermoso. Eso es. Pues con esa definición nos vamos a ir con esa emoción al segundo bloque y regresamos a platicar con esta mujer sensible y profunda. Estamos con una muy distinguida universitaria y mexicana, con la doctora Luz Aurora Pimentel, y estamos hablando de Marcel Proust, bueno, un genio de la literatura universal, y justo yo quería abundar en esto, si me permites, doctora. Claro. Sé que impartiste un curso muy importante en la UNAM recientemente sobre justamente el escritor en el contexto del impresionismo, la estética del impresionismo. Claro. Sienta esto, de alguna manera, esta vinculación tan estrecha que a veces no vemos entre pintura y literatura. Hay algo que me parece muy interesante, y esto es justamente de lo que se trata la literatura comparada, la posibilidad de abordar dos mundos, dos sistemas de significación diferentes, la literatura y la pintura. Y en Proust el ejercicio es especialmente fecundo porque él mismo, su escritura, podría en muchos momentos llamarse impresionista. Aparte, él construye un pintor ficcional, y es un pintor ficcional modelado sobre los grandes pintores del impresionismo y del simbolismo, desde Moreau, pasando por Manet, Monet, Whistler. Sería como el archipintor, este pintor ficcional, un pintor imposible, por así decirlo. Y lo interesante es que imposible también en el futurismo, sí, que ahora hay cosas que uno dice, a ver, nomás, perdón, no, es como el gran pintor, el gran genio de la pintura que Proust imagina y construye ficcionalmente, ¿sí? Y que Proust describe los cuadros de este pintor que se llama El Stir, ¿sí? Y que está modelado sobre Moreau, Monet, Manet, Whistler. ¿En qué libro? El pintor El Stir aparece en el segundo libro, en A la sombra de las muchachas en flor, y a partir de ese momento constantemente regresamos a sus pinturas evocadas una y otra vez,
en la reflexión, en esa última parte del tiempo recobrado que yo he llamado filosofía encarnada. El último volumen de En busca del tiempo perdido es filosofía encarnada, donde hay toda una meditación sobre la pintura, ¿sí? y sobre el arte en general. Pero lo que a mí me encanta es que la escritura misma de Proust procede en la dimensión verbal con muchas de las estrategias que conocemos muy bien de los pintores impresionistas. Este privilegio, poner en primer plano la luz, la posibilidad de que por medios verbales se pueda describir la luz es casi imposible, claro. ¿No? Incluso por eso estoy preparando un libro de ensayos sobre Proust que ya está casi terminado, que se va a llamar justamente Marcel Proust, poeta de la luz. Ay, qué hermoso. Es una primicia y te agradecemos. Y además, como comentábamos en el intermedio, en esta literatura, la de él, pero también en la de otros autores, aparece este mundo que le rodea, que puede ser una pieza de pan, que puede ser un vestido, que puede ser claro. La época misma. Claro. Qué hombre, ¿verdad? Qué genio. Sí, y además qué hombre sinestésico. Todos los sentidos en Proust están convocados para crear el mundo, para hacer un mundo y hacernos partícipes de ese mundo. Para él, el olor, el sabor, los sabores, los olores, lo visual, ¿sí? Todas estas descripciones maravillosas que son verdaderos poemas en prosa. Quizá por eso muchas personas no les gusta Proust, porque no hay action. No ¿sí? Son hechos, sí. No hay action, así, sí. Aventuras, como ahora estamos aventuras, la acción dramática. Hay una novela de Carpentier que se llama La consagración de la primavera, no? Sí. Donde hay una tía de ficción que está leyendo Proust, muy al principio, sí. Y de pronto grita la tía, joder, este hombre con la Magdalena, carambas, eso. Páginas y páginas y no pasa de la Magdalena. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Pan, la galleta, ¿verdad? Aquella galleta olida, saboreada, sopeada en té de tila, que es capaz de convocar todo un mundo. Me parece muy budista eso que se hace así con sus tiempos, que se va degustando molécula a molécula, podría decir, y que lo tenemos que integrar a todos nuestros sentidos. Eso me parece de verdad de una poesía y de una profundidad. Es poesía en prosa. Y es un caso también extraño porque durante su vida prácticamente no lucía, no era significativo en la literatura, es un fenómeno más post-mortem, aunque bueno, él estuvo siempre escribiendo, pero era asociado más como un gentleman, ¿no? Como un hombre de la aristocracia. Como un dandy. Como un dandy. El primer libro que publicó, que fue Los placeres y los días, como fue prologado por Anatole France y estuvo ilustrado por una pintora aristócrata que era Madame Madeleine Lemaire. Entonces fue un libro que la crítica recibió con mucho desprecio. Exacto. Porque estaba escrito por un ocioso de salón. Un junior casi en nuestra época. Un junior, sí, pero con la escritura de A la sombra de las muchachas en flor, le dan el premio Goncourt en 1919. Eso es, sí. Para escándalo de la sociedad francesa, que pensaban la mayoría que el premio Goncourt debieron habérselo dado a aquellos que hablaban de la experiencia de la guerra. Apenas se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, y entonces muchísimos se escandalizaron de que el premio Goncourt hubiera ido a este diletante, ¿sí? A este dandy. Eso es. Cuando que había otros candidatos que habían escrito sobre la guerra y que eso era, les parecía que se lo merecían más. Pero el tiempo le ha dado la razón a aquel jurado y a nadie se acuerda de ese candidato. Sí. Y Proust
cada vez brilla más. Eso es, Sí. estamos muy de acuerdo. Pues nos vamos a ir con eso a la pausa. Regresamos. Pues estamos de asombro en asombro, de veras un asombro infinito aquí con esta conversación tan interesante. Y quiero decirles que nuestra invitada, la doctora Luz Aurora Pimentel, también ha incursionado en las representaciones teatrales. Y yo sé que nos tienes que platicar sobre esas experiencias. Sí. Bueno, ya dije en un momento dado que una de mis primeras pasiones fue Shakespeare, en especial el Rey Lear. Luego, desde 1975, di el curso de Shakespeare para la carrera de letras inglesas y lo seguí dando durante muchos años, como 20, ¿no? Muchísimos años. En ese momento, en una de esos, me encontró Jesús Rodríguez, que quería poner una obra de Shakespeare, el Rey Lear, precisamente. Y entonces su cuñado, Carlos Pereda, un filósofo muy amigo mío, le dijo que pues ese proyecto no era posible, que se tenía que asesorar de una experta. Entonces, bueno, allí fue cuando conocí a Jesús Rodríguez y nos embarcamos en una locura. Nos pusimos, porque ninguna traducción que vimos nos satisfacía. Nos pusimos a traducir, ni más ni menos, entre ella y yo, el Rey Lear. Y yo creo que es uno de los trabajos más divertidos que he hecho, porque yo tenía los lexicones, tengo unos lexicones de toda la obra de Shakespeare, que son una maravilla. Registran todas y cada una de las palabras de Shakespeare en cada obra, y en cada obra dicen qué acepción tiene esa palabra. Es una maravilla. Entonces teníamos el diccionario de Oxford, los lexicones, bueno, teníamos un tiradero allí y con eso traducíamos. Claro, la que sabía el idioma isabelino, pues era yo, ¿ok? Claro, sí. Pero Jesús era la del teatro. Entonces yo proponía un abanico de traducciones posibles para tales versos y ella los decía en voz alta y decidíamos cuál sonaba mejor. Entonces fue realmente muy divertido. Son mis únicas incursiones, ¿no? Esta traducción del Rey Lear y luego la puesta en escena que hizo en un festival de la Ciudad de México de Macbeth, sí, por segunda vez. Porque el Rey Lear nunca se presentó finalmente porque... No, después de todo ese trabajo. No, después de todo ese trabajo, hay que presentarlo. Se peleó con las actrices que iban a hacer los papeles. Pues otras actrices. Bien, pues nunca se presentó como tal, pero presentamos un libro. Se publicó un libro con esa traducción, con un ensayo mío sobre la adaptación que había propuesto Jesús, y pues ahí está el libro. Pero lo que sí se llevó a cabo fue la puesta en escena del Macbeth, empresa que una vez más tradujimos el Macbeth, ¿sí? Asesorándonos de muchas traducciones y con este método que realmente nos resultó muy fructífero. Pues nos embelezas de veras con todas estas menciones. Y yo agregaría, aunque ya... lamentablemente se acerca el tiempo casi de concluir, pero hay un escritor que sabemos que también te ha seducido, que es Joyce, ese otro hombre excepcional de la literatura que hemos hecho la humanidad a lo largo de los siglos. Durante muchísimos años, hasta que llegó Proust, Joyce fue la pasión dominante de mi vida. A tal grado que en mi infinita obsesión en las noches, en un mapa de Dublín, del cual mandé a hacer un blow-up, ¿sí? Trazaba yo todas las calles que se iban mencionando en el Ulises, las iba yo trazando como estrellas en el mapa, y luego uní todas estas estrellas, y las figuras que salieron allí eran tan sorprendentes. El recorrido, por ejemplo, en el capítulo de Hades, que es el del entierro,
nos da el Hades moderno calcado sobre Dublín, pero incluso el cruce de los 4 ríos clásicos del Hades homérico. Realmente me dio Joyce para muchos años de obsesión. Y sus relatos, que también son en su conjunto una lectura indispensable. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Qué otro escritor piensas tú que es así substancial? O que a ti te subyuga. Pues sí, claro. Tienes muchos. De México también. Tengo muchísimos, sí. Rulfo también me ha apasionado durante mucho tiempo, muchísimo, y he escrito sobre él casi como escribir lo mismo. Eso es. Pero en círculos concéntricos crecientes, sobre la manera en la que construye los espacios, en la que fragmenta los tiempos, en la que es un texto literalmente estrellado. ¿Cuál es mi su platillo favorito en la vida o en la literatura? En la vida y en la literatura, en las dos. Más que brevemente, porque sí, ya nos estamos yendo. Creo que esa pregunta no la puedo contestar. ¿No? Hay tantos platillos favoritos. Nomás dime uno. Ay, Dios mío. El favorito. Ay, el favorito. Allí sí me repruebas, Marta. Todos. Me repruebas, Marta. No, al contrario, porque créeme que todo me gusta, todo me da placer. Lo único que no soporto es la leche. Ah, muy bien. Lo demás me fascina. Ya, con eso nos dijiste todo. Ya vieron qué sabrosa y profunda y amena entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, un privilegio. Gracias a ustedes, Marta y Alejandro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias siempre a nuestro equipo y a nuestra audiencia que es tan solidaria. Y aquí, recuerden que tenemos una cita la semana que entra con más sabores y más saberes.